buenos días, todavía es de día, no estoy en el exterior, estoy aquí en mi casa, ¿no? En mi estudio, respondiendo a una invitación de la Coordinación de Extensión Universitaria a través de la diseñadora Mariana Beltrán Palacios, ¿no? Que es la jefa del proyecto Galería del Sur, para platicar acerca de una obra que se encuentra en la Unidad Xochimilco de la UAM, concretamente en la planta baja del edificio B, en lo que ahora es la sección que se llama ATA, ¿no? Atención a Trayectorias Académicas de los Alumnos. Antiguamente era el tronco interdivisional, era la coordinación del tronco interdivisional, donde se trabajaba con el módulo Conocimiento y Sociedad. Adentro de estas oficinas hay una sala de juntas ahora, antes era una sala de seminarios, y dentro de esa sala hay un mural de Daniel Manrique. El maestro Manrique fue el fundador de un movimiento muy importante de arte que incluía muralismo, teatro, poesía, música, en el barrio de Tepito. Manrique nació en el barrio de Tepito, era tepiteño, él se consideraba tepiteño y decía que era el ñero en la cultura, ese era el sobrenombre con el cual firmaba incluso algunas de sus obras, y empezó con un movimiento muy interesante en el barrio de Tepito de rescatar la cultura urbana del barrio a través del muralismo, pintando vecindades, pintando algunas casas de la cultura, fachadas de algunos edificios con grandes murales, que lo que hacían era pues un trabajo entre la cultura del barrio, las imágenes del barrio, ¿no? Y esta posibilidad de mostrar lo que somos como sociedad y como cultura. El trabajo de Manrique está más que documentado. Yo nunca me he dedicado a eso, no es mi campo tampoco, entonces también quiero aclararlo, ¿no? Simplemente tuve la oportunidad de conocerlo por estos accidentes que a veces la universidad le ofrece a uno, ¿no? Y que gracias a ello pudimos tener la oportunidad de vincularnos y trabajar conjuntamente. Manrique llegó a la UAM en el año 82. Llegó a la UAM, digo, porque llegó, ¿no? Este profesor panameño, Armando, tenía un trabajo interesante con Tepito Arte Acá. Él nos trajo a Manrique al módulo Conocimiento y Sociedad. A Armando, como a muchos temporales jóvenes que entraron en ese momento a la UAM, el proyecto del sistema modular y esta educación en donde hacemos trabajo de grupo, en donde hacemos investigación formativa, en donde los estudiantes se vinculan a problemas de la realidad social, en donde ponen en práctica las habilidades y los conocimientos que están desarrollando, al mismo tiempo que pueden brindar un servicio y que pueden recuperar espacios de la vida social para poder aprender conocimientos que los formen en sus distintas profesiones. Armando le encantó el proyecto, como a muchos jóvenes de la época, y decidió que podíamos hacer un trabajo interesante con este movimiento cultural llamado Tepito Arte Acá. Invitó a Daniel Manrique. Daniel Manrique llegó a las oficinas del tronco interdivisional, se entrevistó con el coordinador, que entonces era Rafael Serrano, y con un grupo de profesores y profesoras que trabajábamos de planta en el tronco interdivisional. Hacíamos en aquella época seminarios de historia de la ciencia, seminarios de epistemología, etcétera, etcétera. Teníamos un pequeño salón que habíamos habilitado como área de seminarios y ahí se trabajaban los seminarios. Ahí nos reunimos con Manrique, ahí empezamos a platicar con él. Él nos explicó lo que él hacía, nos explicó lo que era el movimiento Tepito Arte Acá y nos dijo que le interesaría mucho colaborar con la universidad, que ya había tenido colaboraciones con universidades en el Canadá, que ya había tenido colaboraciones con la UNAM, con el mismo Instituto Politécnico Nacional, pero que de la UAM no sabía nada, no sabía ni siquiera que era una universidad pública, y mucho menos que tenía 3 planteles en aquel momento. Entonces se interesó por saber qué hacíamos y cómo lo hacíamos, y tratamos de platicar con él un poco de cómo era el modelo educativo y qué era el módulo Conocimiento y Sociedad, por qué se reunían los alumnos de las distintas licenciaturas en un primer trimestre donde trabajaban todos reunidos con un profesor en una unidad de enseñanza-aprendizaje llamada Conocimiento y Sociedad. ¿Qué se buscaba con ello? ¿Qué intereses tenía? Etcétera. Y Manrique nos preguntaba, ¿no? ¿Y por qué la ciencia? ¿Y por qué el conocimiento? ¿Y por qué la metodología? ¿Y qué es lo que quieren que los alumnos aprendan a hacer? ¿Y por qué tienen que trabajar juntos los de las distintas licenciaturas? Y platicando con él, nos comentó, como a la tercera reunión que tuvimos con él, nos comentó que si queríamos que nos hiciera un mural en torno a la temática del conocimiento y de la sociedad.
Por supuesto que le dijimos que sí, pero que la universidad no tenía recursos. Es justo esta época crítica en donde, les insisto, el salario decrecía mes con mes, ¿no? Le dijimos que la universidad no tenía recursos, que era difícil que nosotros consiguiéramos que una autoridad universitaria nos diera recursos para que un artista plástico, ¿no?, hiciera una obra en la universidad. Y él nos dijo, no, esto es cooperacha. Así, esa fue la palabra que usó. Cooperacha de Tepito Arte acá, con los compas del tronco interdivisional. Así, y dijo, lo único que yo requiero es que ustedes se cooperen, ¿no?, para comprar las pinturas, las brochas, los pinceles, ¿no?, y que me platiquen, que cada vez que venga yo aquí se sienten a platicar conmigo y me traigan las tortas o los tacos o la comida y comamos juntos. Así empezó la colaboración con Daniel Manrique, así empezó el trabajo de Manrique. Manrique se apropió de una pared, ¿no?, de una pared del salón, que era la sala de seminarios del tronco interdivisional, se apropió de esa pared. La pared tenía en el centro un pizarrón, de los pizarrones viejos, de los pizarrones que conocimos todos hace años, ¿no?, pizarrón tradicional, podríamos decir, ¿no?, verde oscuro, con su marco de madera y su pretil de aluminio donde se ponían los borradores y los gises. Utilizó el pizarrón como el pretexto sobre el cual, ¿no?, plasmar una obra que se llamó Conocimiento y Sociedad, en donde a partir de las pláticas con él, de sus propias inquietudes y de su mirada, ¿no?, de la sociedad, de las clases sociales, de la lucha de clases, de la desigualdad, ¿no?, digamos, de todas estas consideraciones presentes en su tarea, decidió hacer este mural en donde el pizarrón es la metáfora, ¿no?, de la tarea que hacemos los universitarios. Es lo que es el pizarrón, la metáfora de la enseñanza, la metáfora de la investigación, la metáfora de la escritura, la metáfora de los lenguajes, ¿no?, que usamos en las distintas áreas de conocimiento. Y alrededor del pizarrón, ¿no?, diseñó, bocetó primero y luego empezó a pintar este mural en tonos de rojo, blanco y negro, ¿no?, que se llama Conocimiento y Sociedad. La visión del mural la van a ir ustedes viendo en algunas tomas que pasarán aquí, ¿no?, en algunos recortes que pasarán aquí. Está, digamos, diseñado de la siguiente manera. Por encima del pizarrón nos encontramos los intelectuales, ¿no?, sentados cómodamente, reclinados, ¿no?, con libros en las manos, con alguna pluma escribiendo, ¿no?, sobre el pizarrón, por sobre el pizarrón. Conforme se va bajando a las laterales del pizarrón, estos trabajadores intelectuales se van diluyendo en los otros trabajadores, en los profesionistas, en los trabajadores de los servicios, y finalmente, por debajo del pizarrón, soportando el peso del pizarrón y el peso del pensamiento y de la tarea científica, está el pueblo, soportando sobre sus hombros, soportando sobre sus manos, ¿no?, la tarea de la universidad y la tarea de la producción de conocimientos. Las expresiones de los rostros, que no son rostros completamente delineados, sí tienen que ver con el esfuerzo y también tienen que ver, digamos, con el ocio, ¿no? Las expresiones de nosotros, de los intelectuales, entre comillas, de los académicos, son expresiones relajadas, plácidas, ociosas, diría yo, ¿no? Sin ocio no hay pensamiento, ¿no? Mientras que las expresiones de los trabajadores que soportan esto son expresiones de esfuerzo. Hay incluso los músculos de los brazos estirados, profundamente estirados, que están haciendo la tarea de cargar el pizarrón, ¿no?, de sostener, ¿no?, la tarea de producción de conocimiento, de producción de ciencia y de saberes. Manrique quería con eso obligarnos a nuestro sentido, al sentido social de la universidad, obligarnos al decirnos, ustedes tienen que estar comprometidos con estos que están aquí abajo, ¿no?, con estos que son los que permiten que ustedes se puedan dedicar a la ciencia, a la cultura, ¿no?, a la educación, ¿no?, y ustedes están obligados a devolverles lo que hacen a todos estos que están aquí abajo, soportando su tarea, permitiendo con su esfuerzo físico, con su fuerza, ¿no?, con su cualidad, ¿no?, que ustedes puedan elaborar la tarea que les corresponde. El mural se tardó un buen tiempo en realizarse, porque Manrique no es que fuera diario a sentarse ahí a pintar.
tenía rachas, aparecía por ahí 2, 3 días, luego desaparecía y volvía a aparecer una semana o 2 semanas después, ¿no? Siempre con su morral cargado, siempre con sus lentes, con su suéter de cuello alto. Esta personalidad suya, en cuanto entraba, todo el mundo sabíamos que ya había llegado, ¿no? Entraba, se metía a la sala y empezaba o continuaba con el trabajo que había iniciado, ¿no? En fin, así se fue construyendo ese mural. Nos sentábamos con él, siempre quería que hubiese alguien ahí, ¿no? Mientras él estaba pintando y trazando, ¿no? Platicando, porque le encantaba estar en este diálogo permanente, en donde además, pues sí, de vez en cuando, o muchas veces, ¿no? Nos albureaba de lo lindo, ¿no? Pero necesitaba tener este contacto con quienes trabajaban ahí para hacer fluir lo que él estaba plasmando en ese mundo, ¿no? Finalmente concluyó esa obra, ¿no? Yo les invitaría a todos a verla en algún momento. Desafortunadamente, y eso también hay que decirlo, esta obra ha permanecido mucho tiempo guardada en un lugar que no es abierto, ¿no? Que no está abierto a la universidad, sino que está como una sala de juntas de una sección, ¿no? De la institución, ahí metida en la planta baja del edificio B, y desafortunadamente pues ahí guardado y perdido, ¿no? Y no tiene esta posibilidad de ser contemplado, de ser recibido, de ser digamos visto, ¿no? En toda su extensión y en toda su posibilidad por la comunidad universitaria en general, ¿no? Digamos que parte de la razón por la que me invitaron es porque estamos tratando de ver si podemos restaurar este mural, si podemos hacer un esfuerzo común y colectivo con la rectoría actual y con algunos otros profesores para buscar una restauración de ese mural que requiere, y para hacer que ese mural pase a ser no solo parte del acervo de la universidad, sino parte de un espacio en donde se vuelva visible, en donde el mural se vuelva visible. En fin, Manrique concluye ese primer mural, lo concluye, ¿no? Lo termina, y se hace una inauguración. Bueno, antes de que se haga la inauguración, él concluye ese mural y nos dice: me queda la pared de enfrente, ¿no? La pared de enfrente, hay una puerta en el centro que es por donde se entra, ¿no? a esta sala de seminarios, y él dice: me queda la pared de enfrente, y en la pared de enfrente voy a pintar a las ciencias sociales y a las ciencias naturales enlazadas con sus manos, ¿no? En el centro de la puerta por arriba, ¿no? Y entonces, porque como ustedes saben, en el tronco hay profesores de biológicas, hay profesores de sociales y hay profesores de diseño y profesoras, ¿no? Y digamos, a él se le ocurrió en estas pláticas con todos nosotros sobre epistemología, filosofía, ciencia, conocimiento, se le ocurrió plasmar esta imagen de las ciencias sociales y las ciencias naturales enlazadas arriba de la puerta, ¿no? Y empezó a trazar el mural, empezó a trazarlo, hizo el boceto, está ahí bocetado, avanzó un poco, ¿no? Está todo el boceto completo, y avanzó un poco en pintarlo, ¿no? Es también, aunque es un mural inconcluso, es también una visión de Manrique, ¿no? De la naturaleza, el arte y la cultura, ¿no? La tecnología y las desigualdades sociales, ¿no? Entonces, del lado de la naturaleza, aparece una mujer, ¿no? Una mujer que va un poco en diagonal, recorre en diagonal una parte central del mural, donde se detiene generalmente la vista de quien voltea a ver un mural, y de su cuerpo, de la parte inferior de su cuerpo, nace una enorme mazorca de maíz. Esta mirada muy mexicana, ¿no? De la cultura y la naturaleza como emanadas, ¿no? De lo femenino, están totalmente plasmadas en el mural. Junto a eso aparecen otras figuras, un rostro de Darwin por ahí, y algunas otras figuras asociadas a las ciencias naturales y a la naturaleza. El mural está inconcluso, está bocetado. Del otro lado, del lado de las ciencias sociales, aparece una fábrica, aparece un engrane, aparecen unas chimeneas soltando humo, aparecen algunos procesos productivos, obreros con alguna boina o cachucha, ¿no? Y una pequeña figura redonda de Carlos Marx a un lado, ¿no? En fin, están ahí estas dos cosas, y en el centro, del lado de las ciencias sociales, una figura masculina, del lado de las ciencias naturales, una figura femenina, enlazando sus manos por encima de la puerta, ¿no?
Cuando estaba realizando ese mural, cuando íbamos en eso, se convino que había que inaugurar el que ya estaba terminado. Y se invitó al rector de la unidad, que por entonces me parece que era el doctor Francisco Paoli, José Francisco Paoli Bolio, y al rector general de la universidad, que era el físico Sergio Reyes Luján. Vinieron las autoridades a la inauguración del mural, ¿no? Estuvo ahí el maestro Manrique, por supuesto, ¿no? El coordinador del tronco interdivisional, que es uno de los auspiciadores centrales de este proyecto, que ya no está en la universidad hace muchos años, el maestro Rafael Serrano Partida, y otro profesor que había sido el coordinador antes de Rafael Serrano del Tronco, que también estuvo participando en esto todo el tiempo, que era el doctor Heinz Dietrich Stefan, ¿no? Que conocimos todos, el buen Heinz, ¿no? que participó seriamente en todas estas tareas, ¿no? Lo señalo porque son gentes que estaban ahí cerca, y que contribuyeron a que esto se pudiera hacer, ¿no? No hubo, repito, una inversión de la universidad en el mural, ¿no? Hubo una cooperacha, ¿no?, de los profesores para comprar los utensilios y las herramientas. Pero cuando se inauguró, se invitó a las autoridades. En la inauguración, el físico Sergio Reyes Luján se admiró, se maravilló del trabajo de Manrique, no lo conocía, y le pareció algo muy interesante ver un mural como ese, pintado, ¿no?, en lo que es tradicionalmente un salón de la universidad, pero que estaba convertido en una sala de seminarios, ¿no? Y le agradeció mucho a Manrique lo que había hecho, y cuando terminó su discurso, como son los discursos institucionales, Manrique tomó la palabra, y Manrique habló como era Manrique. Habló desde la cultura urbana, popular, habló desde el barrio, habló desde Tepito, ¿no? Y dijo, como está pintado en el recuadro, ¿no? Fue un mural de cooperacha con el tronco interdivisional. El otro, que está allá enfrente, señor rector, es un mural que ustedes me tienen que pagar. Y tienen que buscar recursos para pagarle al creador la obra que está haciendo allá enfrente. El físico le dijo que la universidad no contaba con recursos para financiar o para patrocinar en ese momento, ¿no?, la terminación de un mural, ¿no?, que irían viendo que se podía hacer. Estas cosas que siempre son respuestas, sobre todo cuando te toman así de golpe, ¿no?, porque Manrique lo arrinconó, ¿no?, cuando te toman de golpe y no sabes qué decir. Entonces dijo que se iba a ver si podía buscarse algo, etcétera, etcétera. Terminó la inauguración del mural y Manrique dijo, hasta aquí llegué. Agarró sus bártulos y se fue de la universidad, ¿ok? No quiso saber más nada. El roce probablemente con las autoridades, el roce con la parte formal de la institución, con la parte más, digamos, más orgánica, ¿no?, en este sentido digamos, de dirección de la institución, ¿no?, de visibilidad, no fue lo que él hubiese esperado, y decidió no concluir el mural de la pared de enfrente. Lo dejó inconcluso, agarró sus pinceles, sus brochas, las lavó y se fue. Y no volvimos a saber de él, Este mural se inauguró en el 82, cumple 40 años este año, pues se fue y no volvimos a saber de él. Dos cosas o tres cosas más quisiera señalar sobre estos murales, sobre estos dos murales, tanto el terminado, que es el conocimiento de sociedad, como el inconcluso, que es este mural sobre las ciencias sociales y las ciencias naturales. En ese tiempo que Manrique estuvo ahí, muchos profesores lo conocieron, y muchas profesoras, y muchos estudiantes de la universidad tuvieron la oportunidad de ver lo que estaba haciendo, porque entraban y veían lo que estaba haciendo, y él siempre se sentaba a platicar con quien entrara, con los alumnos, con las alumnas, con las compañeras profesoras, con los compañeros, platicaba y demás, ¿sí? Producto de su trabajo, de su tarea, se empezó a hacer una suerte de proyectos de trabajo en el tronco interdivisional entre alumnos y profesores, ¿no?, de adecuación de los espacios de docencia. Y entonces, producto de ver un mural en un aula, ¿no?,
apareció esta idea de adecuar las aulas del tronco interdivisional como proyecto de trabajo de algunos estudiantes, de algunos grupos y de algunos profesores. El propio Manrique, cuando habla de su obra, dice que en la UAM hizo el mural Conocimiento y Sociedad y que también hizo un proyecto que él llamó Experimentos de Adecuación del Espacio, ¿no? Entró a varias aulas, intervino en varias aulas. En general, su intervención en las aulas tenía que ver con cómo hacer para que la acústica mejorara, para que la acústica fuese mejor, para que no rebotara el sonido, para que no se metiera el sonido exterior, ¿no? El sonido del jardín, el sonido del pasillo, ¿no? Del corredor, no se metieran al aula, para que la acústica, el sonido no rebotara dentro del aula, y para embellecerlos con algún tipo de plástica, con algún tipo de gráfica, con algún tipo digamos, de pintura, ¿no? Varios profesores y profesoras trabajaron con él, lo llevaron a sus aulas, platicó con los alumnos, salieron distintos diseños producto de esto, pero sobre todo salió un diseño que ya no existe y que vale la pena señalarlo. Manrique conoció a un profesor ingeniero que trabajaba en el tronco interdivisional, Sergio Martínez Opeña, ¿no? Y Sergio decidió con Manrique hacer una estructura de madera, como una cúpula, ¿no? Que salía desde el pizarrón hasta el otro muro del salón de clases, una suerte de, digamos, de estas formas curvas, ¿no? Que tienen las maderas cuando se hace el fondo de un barco, ¿no? Que termina en la quilla. Entonces construyeron con esas maderas, ¿no? Una cúpula con los estudiantes y luego las forraron de cartón de huevo, dejando en el centro de la cúpula, ¿no? una parte de cartón, en donde Manrique pintó unos murales sobre ese techo, ¿no? Unos murales en la parte superior de la cúpula, ¿no? Ese salón se mantuvo durante muchos años con una llave especial, ¿no? Para evitar que fuera, pues, que se echara a perder lo que había ahí, que se lastimara la obra. Finalmente era una obra hecha sobre cartón y madera, no era una obra que tarde o temprano iba a ser efímera, ¿no? Pero vino el sismo del 85, ¿no? Y primero nos dijeron que el edificio B no estaba dañado. En el 86 nos sacaron del edificio B y se pusieron a repararlo. Cuidamos mucho el mural de la planta baja, el mural de Conocimiento y Sociedad y el mural de las ciencias sociales y las ciencias naturales. O sea, cuidamos mucho que la intervención en el edificio B no lastimara sus murales. Pero se nos olvidó el salón 115 y ese salón desapareció, ¿no? Estos experimentos de adecuación del espacio, como les llamó el mismo Daniel Manrique, no existen más, ¿no? Fueron solamente eso, experimentos de adecuación del espacio que dejaron de estar en la universidad. Pero el impacto de su estancia ahí generó este espíritu de que la cultura, el arte, la ciencia, la educación y los problemas sociales están atados. Y muchos estudiantes del tronco interdivisional, con sus profesoras y sus profesores, decidieron pintar, ¿no? Muros de la universidad, ¿no? Esto es un poco el impacto que dejó eso. Sin embargo, su obra principal, sobre todo los murales, están ahí escondidos y perdidos, y valdría la pena primero hacer esta restauración, ¿no? Y segundo, dejarlos abiertos para que queden disponibles, ¿no? Para la comunidad universitaria en general, ¿no? Yo insisto, la obra es una obra muy fuerte, porque cuando la pintaba nos enojábamos con él por cómo nos colocaba, por dónde nos ponía, ¿no? Le decíamos, oye, no ganamos nada, seguimos aquí por amor a lo que hacemos, porque nuestro sueldo en ese momento estaba absolutamente deteriorado. Y Manrique, de todos modos, nos pintaba en una posición de privilegio que evidentemente teníamos frente a los trabajadores. El mural tiene eso, lo expresa con mucha claridad y le demanda, ¿no? A la universidad y a la educación un compromiso con los más necesitados. Eso es lo que hace ese mural. Nos hace saber, ¿no? Que es el esfuerzo del pueblo trabajador el que sostiene
a las instituciones de educación superior y que por lo tanto el sentido de nuestra misión y de nuestra tarea se debe precisamente a ellos y a ellas, y que tenemos que luchar por superar la desigualdad. Manrique nos lo hizo saber de 1000 formas, de 1000 maneras, ¿no? Y se reía mucho con nosotros y trabajaba mucho con nosotros. Digamos, esto es lo que está ahí. Esa obra la tenemos, sigue existiendo, insisto, escondida, ¿no? Y valdría mucho la pena que hagamos efectivamente una tarea, un esfuerzo por restaurarla y por recuperarla. Es una obra regalada, ¿no? Es un regalo, es un obsequio, es un obsequio. O sea, este hombre nos obsequió, ¿no?, su trabajo, a cambio de que nosotros, ¿no?, le platicáramos quiénes éramos y qué hacíamos, y cuál era la importancia de este trabajo. Y me parece que eso es algo que hay que valorar, ¿no?, muchísimo, sobre todo ahora que efectivamente se cumplen 40 años de la inauguración del mural, porque el mural fue concluido e inaugurado, y Manrique falleció en el 2010, no lo tenemos más, no existe más, ¿no? Y además, digamos, entre comillas, ¿no?, México celebra 100 años de muralismo, México celebra 100 años de muralismo, y nosotros contamos con esa obra, que es una obra que hay que recuperar, rescatar y revalorar. Voy a terminar diciendo algunas cosas muy breves. Una, esta es mi visión, yo estaba ahí, yo solo era un profesor, yo solo cooperaba con las tortas y daba 100 pesos para la pintura, como hacíamos muchos más, ¿okay? No soy ni el responsable de lo que está ahí, ni el impulsor de lo que está ahí, ni nada por el estilo, ¿no? Quienes empujaron mucho esta tarea fueron Rafael Serrano Partida y el doctor Heinz Dietrich, ¿no?, que son los que estaban más cerca. Los dos habían sido uno coordinador y el otro era el coordinador actual, y fueron quienes lograron que Manrique se comprometiera con nosotros a hacer este trabajo. Los demás nos sentábamos a platicar con él, lo acompañábamos, cooperábamos para la pintura, cooperábamos para las tortas, cooperábamos para los tacos, ¿no? Íbamos a comprar las quesadillas y las gorditas allá afuera con la señora, ¿no? Y nos sentábamos con él a tomar un refresco y una quesadilla, ¿no? Esa es la realidad, así es como se hizo, y es un obsequio que la universidad tiene que valorar, recuperar y apreciar muchísimo. Este hombre ahora es ya, ¿no?, bueno, ya lo era, ¿no? Hace muchos años ya era muy famoso, pero ahora pues es una joya perdida, ¿no? Y entonces parte de su obra está perdida, y es algo que hay que decirlo también, ¿no? Una buena parte de los murales que pintó en las vecindades de Tepito, ¿no?, después del sismo del 85, como él también decía, ¿no?, fueron desaparecidas por el otro sismo, por el sismo del programa de renovación habitacional, que tiró las vecindades que no había que tirar, y con ellas los murales que Manrique había hecho en Tepito, muchísimos murales. O sea que Manrique estaba acostumbrado a que su obra se perdiera. Ojalá y nosotros, ¿no?, podamos sostener esta que está ahí. Lo último que me gustaría decirles es que en el 98, más o menos en el 98, ahí sí no tengo claridad, estaba yo dando un seminario en ese salón, justo en ese salón, estaba dando un seminario a los alumnos del tronco interdivisional. La entonces coordinadora del tronco interdivisional, María Elena Rodríguez, me dijo que había un grupo de alumnos de distintos salones interesados en tomar un seminario de ética, que si estaba yo dispuesto y con ganas y en condiciones de darlo. Le dije que sí. El seminario era de las 2 a las 4 para juntar los dos turnos. Había como entre 25 y 30 estudiantes en el seminario, y estaba yo dando el seminario cuando de pronto se abre la puerta y aparece Manrique, y me ve y me dice: te conozco. Y yo volteo y lo veo y le digo: Daniel Manrique, ¿verdad? Y me dice: sí. Digo: ¿qué andas haciendo por aquí? Vengo a ver mis murales. Y entonces entró, se los presenté a los alumnos, ¿no? Se sentó, ¿no?, se puso a ver el mural, ¿no?, se puso a ver algunos detalles, ¿no?, volteó a ver el mural inconcluso, ¿no?, lo vio, lo revisó y me comentó: estoy dispuesto a terminar. Y yo le dije: pues con todo gusto, maestro, con todo gusto. Se llevó mi número de teléfono de ahí, de la UAM, ¿no?, mis datos para llamarme, ¿no?, para que buscáramos las condiciones del lugar, pero ya no supimos más de él, ¿no? Pero apareció buscando una obra inconclusa suya, ¿no?, un poco con la intención de ver si era factible concluirla o terminarla.
Entonces, esa es la anécdota con la que me gustaría cerrar un poco esta presentación de ese trabajo que tenemos ahí y que creo que vale mucho la pena que recuperemos. Termino y digo, esta es la visión de un profesor del tronco interinstitucional que además en aquel momento era muy joven, ahora es una persona mayor, ¿no? Pero en aquel momento yo era muy joven, ¿no? Muy joven. Y estaba por ahí como muchos otros, dando lata, haciendo guerra, ¿no? Creando sindicato, ¿no? Buscando condiciones de trabajo para los académicos, buscando una visión crítica de la universidad, buscando que la universidad contribuyera en la transformación de la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es la visión de uno, habíamos muchos más, muchos más. Pero bueno, al que le nació la inquietud de buscar el mural y recuperarlo desde hace muchos años es a mí. Llevo varias gestiones de rectoría insistiendo en que hay que recuperar ese mural, varias gestiones. Y ojalá y ahora parece ser que sí lo vamos a conseguir. En fin, eso es lo que yo podría comentar y señalar sobre esto. Espero que haya sido suficiente el tiempo, ya ustedes me dirán. Gracias.